Hola, ¿qué tal amigos de Búnker Informativo? Bienvenidos a una nueva emisión de su programa favorito. Yo soy Janet Vázquez, es jueves ya, 24 del mes de marzo. Se nos está pasando de volada este mes, otro mes más del año, así que hay que aprovecharlo, disfrutarlo al máximo todos los días, todo lo que hagamos. Bienvenidos y lamentablemente ayer un nuevo incendio se registró en el bosque La Primavera. Tristemente vimos ahí estas columnas de humo, varias horas que estuvieron más de 300 elementos de protección civil combatiendo el fuego. Ya empezó como a la 1 de la tarde, por alrededor de las 8 de la noche, pues ya se logró controlar este incendio. Sin embargo, bueno, pues ya las labores continuaron durante la madrugada, estas labores de enfriamiento. Lamentablemente, un incendio que dicen las autoridades, dice el gobernador, de forma intencional. Y bueno, pues tristemente les decía, porque pues nuestro pulmón de la ciudad otra vez afectado por esta situación, y también llamó la atención ahí que las autoridades, el gobernador, los alcaldes se habían estado reuniendo, se reunieron en la mañana unas horas antes para decir que pues ya tenían el plan para evitar que hubiera incendios intencionales en el bosque de La Primavera. Y bueno, pues un par de horas después vemos esta situación. Afortunadamente hay detenidos, según lo que señalan. Vamos a ver cuáles son las acciones que van a implementar en los próximos días para evitar más incendios intencionales, y también pues vamos a ver qué es lo que sucede con esta persona detenida. Sin embargo, pues falta mucho por hacer para estar protegiendo este pulmón de nuestra ciudad, para proteger al arbolito. Pedro Kumamoto, ¿cómo estás? Bienvenido, regidor de Futuro en Zapopan. ¿Cómo estás? Buenos días, bienvenido. Muchas gracias, muy contento de estar aquí, Janet, contigo, y con el gusto también de saludar a todas las personas que te escuchan y te ven. Muchas gracias. ¿Se está haciendo lo suficiente para proteger al bosque La Primavera, Pedro? Bueno, creo que es importante ver qué se realizó el día de ayer, es decir, esta participación parece ser de 5 helicópteros, de 300 elementos que ya mencionabas. Vale la pena ver qué sucedió, cuál fue la estrategia que se tomó para que se pueda replicar este tipo de acciones sobre los incendios que ya están sucediendo. Pero sobre el tema de protección y, digamos, de prevención, también nos gustaría conocer por parte de Protección Civil, del OPD de La Primavera, y finalmente de cada uno de los elementos que están poniendo sus saberes técnicos y desde luego su trabajo, poder conocer cómo les podemos ayudar más en términos presupuestales, en términos de campañas informativas para que la población también pueda cuidar de nuestro bosque. Pues creo que ahí también hay una chamba compartida entre los distintos niveles de gobierno y desde luego la población. Esa parte afectada fue precisamente la de Zapopan, el bosque La Primavera. Todavía no se especifica cuántas hectáreas, pero se cree que fueron más de 280 hectáreas las afectadas. Y bueno, pues un trabajo en coordinación, un trabajo en conjunto el que se tiene que realizar, por supuesto, como mencionas, Pedro. Y también hay otra parte, el Bajío, que está ahí muy pegado al bosque La Primavera, que también acechado por inmobiliarias. Creo que ese es el segundo punto. De hecho, quería plantear desde la parte de la prevención, pero también de tener todo el trabajo necesario para detener una expansión irregular en algunos casos, ilegal en otros, y finalmente que ponen en entredicho el futuro de nuestro municipio, de nuestra ciudad. ¿Por qué? Porque finalmente lo que alcanzamos a ver es que se puede llegar a tener la percepción de que se actúa bien en este caso en concreto. Sin embargo, se le debe de dar continuidad pensando por qué esa persona o personas, no lo sabemos todavía, estaban quemando este terreno. Pues por los mismos objetivos que, al menos lo que se alcanza a salir a relucir, por lo que se está urbanizando el Bajío, que es poner por arriba los intereses económicos de unos pocos sobre el interés legítimo de tener agua, acceso a oxígeno y a un medio ambiente libre de estos contaminantes de toda la población. Y esto es algo que no se debe de permitir, y es algo que deberíamos, creo yo, poner en el centro de la agenda. Entonces, bueno, nosotros hemos planteado por qué las villas panamericanas no podían ser abiertas como casa habitación, sino que podía tener un destino, por ejemplo, de hospital, un asilo, un espacio de servicios distintos, para que
evitáramos que las demás parcelas o las demás propiedades que están ahí pues puedan reclamar ante la justicia que si su vecino ya hizo casa, pues también ellos pueden hacer en su propio terreno. Eso es lo que más nos preocupa de las resoluciones, de la falta de defensa real que vimos por parte del gobierno del estado y gobierno de Zapopan. Me pareció una simulación, ¿no? Exactamente, ¿no? Voy a poner un ejemplo. Las vías panamericanas se les da un particular para que sean vendidas, es decir, existe un contrato ahí para que se puedan vender en esta misma administración hace unos meses. Es decir, los dichos no vienen acompañados de los hechos y creo que esto es importante que lo sepa la población, porque podría parecer que es un capítulo más de un tribunal administrativo pasando por encima del bienestar de todas y todos, pero lo cierto es que el tribunal administrativo, no lo voy a defender en los términos de esta resolución, pero no fue el culpable de entregarle a la empresa las vías panamericanas para su venta, fue el gobierno del estado. Entonces, de raíz, pues sí existe ahí como una simulación de defensa del bosque, de esta zona que es importantísima porque es de recarga acuífera, porque es un espacio que permite también tener una separación entre el bosque y la ciudad. Pues bueno, no se le está defendiendo tanto desde el gobierno de Zapopan, de Jalisco, y creo que ahí es donde también entramos las y los ciudadanos que tenemos el interés de poder seguir viviendo en esta ciudad y más viendo pues las consecuencias que tiene el estiaje, ¿no? Por eso tenemos que cuidar estas zonas de recarga de agua. Claro, y bueno, pues señalan que va a ser un año ahí difícil en el tema de estiaje, un año difícil para Jalisco. Pues hay mucho que hacer porque además nos afecta a todos los ciudadanos, a todos los que vivimos en la zona metropolitana de Guadalajara, la calidad del aire, la calidad de vida en general. Así que bueno, pues mucho trabajo ahí que hacer en esta materia. Pedro Kumamoto, regidor, hoy está como regidor de Futuro en Zapopan. Ustedes lo conocen muy bien porque además pues es uno de los políticos más conocidos por los ciudadanos, ha estado como diputado local. Y bueno, pues hoy viene a platicarnos aquí a Búnker Informativo del trabajo que está realizando. Empezando porque, bueno, pues eres presidente de la Comisión de Educación ahí en el Ayuntamiento Zapopano. Una comisión muy importante, el tema de educación con muchas cosas por hacer. Desde luego, y más en el momento que estamos viviendo, particularmente México. En general está viviendo dos coyunturas que son muy importantes. Primero, acabamos de salir de un periodo muy prolongado de confinamiento y esto afectó el aprendizaje de las y los niños de manera sustancial. También acompañado de esto, hay que decirlo, la salud mental de las y los niños, profesores, mamás, papás, pues también está en un sitio muy delicado, dado que la gestión del aprendizaje sucede en casa, las tareas se triplican para quien cuida en casa, las y los niños no tienen estos espacios sumamente necesarios para socializar, es decir, ¿quién no le gustaba ir a la escuela por el recreo? ¿No? El receso, el recreo, convivir, Exacto. Estar encerrados ahí en su casa, la verdad es que sí fue un tema ahí, una locura, o sea, se volvían locos, de alguna manera decirlo, porque sí, pues estar ahí en el encierro. Claro. Y finalmente esto también tiene consecuencias en el aprendizaje, en la socialización y digamos, en la salud psicoemocional. Entonces, viendo esta primera coyuntura, dijimos, vamos a construir un programa, un proyecto, una respuesta colectiva al rezago educativo, al acceso a la salud mental y al acceso a la alimentación a través de una estrategia que se llama Cerrar la Brecha. Desde el ayuntamiento hemos apartado 45 millones de pesos para poder arrancar con pilotajes, con distintas estrategias para responder a este gran problema que estamos viviendo en todo el país, pero que bueno, nos toca hacer nuestra parte desde Zapopan. Y la segunda coyuntura, que también es importante mencionarla, es el cierre de las escuelas de tiempo completo. Esto, hay que decirlo, no dudo que pudieran haber existido algunas escuelas, algunos funcionarios que cometieron actos de corrupción, no lo dudo. Sin embargo, es una estrategia que ha probado que evitaba que niñas y niños desertaran la escuela, que permitían que comieran mejor, que permitían avanzar en las pruebas PISA o en las pruebas enlace, es decir, en tener un mejor desempeño educativo, y finalmente acompañaba el trabajo de cuidados de las y los niños porque le ofrecía un par de horas, 3 horas más a las y a las mamás, a los papás, para que estuvieran ahí las y los hijos, y eso
pues también tener eso permitía tener más momentos laborales o de descanso o de ocio. Entonces, viendo estos dos momentos, aparejado también con los problemas de infraestructura, los problemas de violencia, hay muchos problemas en los centros escolares, pero viendo estos dos momentos, es que creo que tiene pertinencia y tiene mucha razón de ser un proyecto como Cerrar la Brecha. Y bueno, arrancamos hace exactamente una semana con un diagnóstico participativo padrísimo, en donde estaban desde las niñas y los niños hasta el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, en donde hubo diputadas, diputados, en donde también estuvo inspectores de zona, maestras, directores, evidentemente equipo de regidurías y regidores de Zapopan, para tratar de construir un diagnóstico sobre lo que estamos viviendo. Más allá de lo que dicen los informes, que son muy importantes porque es la base científica desde la cual vamos a hacer nuestra política pública, conocer la opinión de cómo vive cada una de las partes esta problemática, para poder también entenderla desde el lado de la vivencia, de la experiencia. Y bueno, finalmente creo que fue un ejercicio muy interesante, porque en este poner los saberes compartidos de manera colectiva, surgieron conclusiones de dónde están las problemáticas y qué se puede hacer de manera concreta para empezar a solucionarlo. Esta es la primera fase. Va a venir la fase de hablar con expertas y expertos. Vamos a hablar con la Universidad de Guadalajara o con las distintas universidades. Vamos a seguir platicando con las autoridades educativas de la Secretaría de Educación Pública. Es decir, lo que viene es trabajar arduamente para que en el marco del Día de la Niñez, del Niño de la Niña, el 30 de abril, podamos presentar los resultados concretos de en qué se tienen que invertir los recursos. Dijo, sí es cierto que tenemos que dar una respuesta. Y aunque propiamente no somos el ayuntamiento de Zapopan, no somos una autoridad educativa, es decir, nosotros no podemos modificar ni los planes, ni tampoco se contratan a maestras y maestros, sí podemos ayudar mucho. Y sí podemos, sin invadir las funciones y sin tratar de meternos en responsabilidades que no nos tocan, por así plantearlo, sí ser sensibles al momento histórico que estamos viviendo y decir, yo puedo poner esto. ¿Cómo ves, directora, si te ayudo con actividades deportivas? ¿Cómo ves si también acercamos a nuestros maestros? ¿Cómo ves si sumamos un producto o varios productos para la alimentación, para la gestión de la alimentación de las niñas y los niños? Entonces, yo con esto quiero decir que han existido muchas diferencias al interior del ayuntamiento. Existen temas muy claros que nos hemos opuesto ahí, pero esta fue una gran coincidencia y quiero celebrarla porque también eso es muy importante, poder reconocer que hay causas que trascienden colores, ideologías y programas políticos. Sí, es que el tema también de educación no se puede descuidar, se tiene que estar ahí trabajando y fortaleciendo, y es precisamente pues es el trabajo de los regidores, ¿no? No estar atrás o estar sentados en un escritorio, sino más bien pues estar ahí gestionando, haciendo este tipo de actividades o este tipo de gestiones para pues por el bien de los ciudadanos. Pedro, el tema de las escuelas de tiempo completo, ¿hay escuelas de tiempo completo en Zapopan? Sí las hay. La situación es crítica. En general en el área metropolitana nos han estado llegando testimonios de cómo las mamás y papás están buscando alternativas junto con los directivos para que puedan permanecer buena parte de los beneficios. Yo creo que es importante hacer un llamado al gobierno del estado de Jalisco para que en conjunto con los municipios, con las mamás, los papás, los directivos, logremos construir una estrategia para que permanezcan. Ya hay anuncios, me parece Querétaro, me parece Ciudad de México, que dicen que los van a mantener. Yo creo que es importante que también le demos esa certidumbre a las maestras y maestros, porque finalmente pues esas horas les servían o les sirven para tener un ingreso extra, para también desde luego tener nuevas o mejores condiciones en términos de seguridad social, pero lo más importante, porque ellos sí quieren quedarse, sí han visto el efecto positivo que se tiene en las niñas y los niños. Yo también creo, y porque lo he estado platicando con distintas cámaras empresariales, que hay muchas ganas de también poder ayudar, no solamente desde el fondo de infraestructura que se anunció para las escuelas y como aumento en el impuesto que se le pone a la nómina, sino que también están dispuestos a donar alimentos, a compartir saberes. Es decir, esta causa y esta lucha de la educación lo tenemos que entender en dos vías. En la emergencia que se está viviendo sobre
el rezago educativo, pero también como un horizonte que creo que como sociedad nos podría venir muy bien, que es la ambición de construir una nueva forma de relacionarnos con el aprendizaje, en poder impulsar que una generación llegue con una nueva visión, con otro programa educativo, con una nueva visión de qué significa aprender y finalmente que esto nos convierta en una capital del conocimiento para el país y, ¿por qué no, en América Latina? De esta adversidad se pueden construir muchísimas oportunidades y es justo en este espacio en donde yo creo que también la pandemia nos mostró lo mejor de nosotros, es decir, que tenemos la posibilidad de solidarizarnos con quien hoy está sufriendo o quien no tenía alimentos o con quien estaba pasándola muy mal. Yo creo que esos aprendizajes de la pandemia llevados a la parte educativa nos puede hacer muy bien como sociedad. Entonces tengo como esta doble noción en donde sé que tenemos que atender la emergencia, pero también con un horizonte que no es solamente apagar fuegos, sino es realmente, en términos de lo que platicábamos del bosque de la primavera, no solamente es apagar ese fuego, sino cómo nos aseguramos de que ese ecosistema vuelva a crecer. Lo mismo pienso en la educación. Creo que podemos tener esa ambición como sociedad, cómo construimos este sueño en donde pues sí sea un momento de quiebre para un nuevo modelo de aprender, ¿no? Sí, es una suma de esfuerzos definitivamente y bueno, pues hay mucho rechazo a esta decisión del gobierno federal de eliminar las escuelas de tiempo completo, porque además está comprobado que el aprendizaje, el rendimiento de los niños y las niñas que están en este tipo de modalidad educativa, pues es muy bueno. Entonces, pues no entendemos esa decisión, ¿verdad? Pero como dices, pues a sumar esfuerzos, a sumar ahí todo para que, bueno, pues se pueda como dices, pues de alguna manera, pues aprovechar todo eso para poder hacer un programa educativo mucho mejor para todos. Desde luego, Janet. Y esto es muy importante. Estoy en completo desacuerdo con la decisión, pero tengo claro que ya se tomó. Entonces, lo que necesitamos hacer es responder como Estado, como municipio y como sociedad. Abrazar a nuestras escuelas, abrazar la idea de un nuevo proceso de aprendizaje. Sí quisiera como dejarlo claro porque podría parecer como que estoy de acuerdo, para nada. Estoy en completo desacuerdo, pero es momento de pensar y de reaccionar al respecto de esto con esta visión de mediano y largo plazo, poniendo siempre al centro a la niñez. Sí, más bien lo que mencionas, o sea, ya no se puede hacer nada, ahora hay que actuar, ¿no? Exacto. Hay que actuar en consecuencia. Bien, Pedro, ¿en qué más vas a estar trabajando estos próximos meses? Decías, ayer habías estado en Miramar. Sí, hemos estado, me atrevería a decir, cada mes dándole seguimiento a un problema que nos parece muy importante, que tiene que ver con el cauce del arroyo seco y, bueno, sus distintas ramificaciones. ¿Por qué? Porque es un sitio que tiene una serie de problemáticas que son muy importantes atenderlas desde el municipio. Vemos desde la tala ilegal en el bosque de la primavera, la recolección de ciertos materiales para la construcción, tenemos tiraderos ilegales de residuos o digamos de elementos de la misma construcción. Tenemos también invasiones, sí, desde luego, pero también existe ahí una falta de claridad de la tenencia de la tierra y eso es algo también importante, es decir, personas que sí lo compraron esos espacios y que la autoridad propiamente no ha hecho su trabajo alrededor de, por ejemplo, con agua del arroyo. Vemos problemas con SEDATU, vemos problemas con el gobierno del estado, el CIAPA, el municipio. Es decir, existen empalmados muchos problemas que van, insisto, desde el agua hasta temas relacionados con crimen organizado. Y por eso es fundamental que estemos construyendo desde ahora soluciones para la emergencia, como son los gaviones, es decir, como estas represas que evitan que el caudal tome mucha fuerza, es decir, cuando llueve. Pero también tenemos que empezar a planear qué podemos hacer ahí. Por ejemplo, una idea que se ha planteado por parte de otras administraciones, pero del mismo ayuntamiento, que es una idea que a mí me parece fabulosa, es un parque en el caudal muy similar a lo que pasa ahorita en Avenida Patria, un parque lineal, pero con la particularidad de que algunas canchas pueden ser inundables cuando viene el temporal y evidentemente prohibir la entrada en los momentos que existe riesgo, para que esos espacios se vuelvan
en lugar de símbolos de miedo, de infamia por la parte gubernamental, se vuelvan espacios vivos en donde las abuelas y abuelos sacan a pasear a sus nietos, en donde se practican deportes, en donde se vuelve un espacio digno para toda la ciudadanía. Este proyecto, insisto, ha sido aprobado por Protección Civil, ya lo pensaron desde distintas direcciones, y ese tipo de intervenciones son las que tenemos que empezar a impulsar también, aparte de los gaviones, para esta zona. La vivienda social debe de ser una discusión que tenemos que dar, porque si existen viviendas que están en peligro, creo que como autoridad debemos de generar un programa que construya una solución compartida, es decir, que no sea el 100% la responsabilidad del ayuntamiento, pero que pongamos una buena parte de las posibilidades, ya háblese de terreno o háblese de sumar a la CONAVI o al Infonavit, para poderle dar una alternativa que no sea muy onerosa a quienes hoy por hoy podrían quedarse sin casa debido a desalojos o procesos digamos de la misma construcción de estos caudales. Y finalmente yo quisiera decir algo que está muy unido a lo de cerrar la brecha. Tenemos que atender la salud mental de la población de esta zona. El haber vivido, Sí, las imágenes que vimos el año pasado fueron impresionantes, y cómo quedó ahí también después de, porque fueron varias inundaciones y apenas estaban como que recuperando de una cuando ya les venía la otra, tuvieron que salirse de sus viviendas por veía que estaba pues lleno de lodo, ¿no? Claro. Terrible la situación, que esperemos no se repita. Desde luego, y creo que ese es el trabajo que debemos hacer, cerciorarnos de que no vuelva a pasar. Y sobre esto, Janet, es algo muy importante porque hubo un día que nos tocó que empezó a llover poquito. De esas veces les dicen cabañuelas, me parece, que son como estas lluvias de enero. No llovió mucho, pero cuando estábamos ahí, las personas empezaron a sentir pero muchísimo miedo, ¿no? Como un síndrome postraumático, porque finalmente no fue cualquier cosa, fue ver venir hacia ti toneladas de lodo, agua, residuos. Y no saber qué hacer, ¿para dónde vas? Claro. O sea, los que pudieron como subirse a una segunda planta, pero pues los que no, fue una situación traumática. E incluso se trató de decir que fue culpa de los vecinos porque tapaban con basura las bocas de tormenta. Yo les quiero decir a quienes nos ven o nos escuchan, no se trata de eso, hay tiraderos ilegales. Desde luego que pueden existir vecinos que no saben comportarse, pero no es ni la mayoría, ni es un problema generado por la basura que ellos están tirando. Se tratan de empresas que incluso están recogiendo residuos industriales de la construcción que están tirando en el bosque, adentro del bosque. No son la basura de un vecino, ¿no? Entonces, creo que todos estos tópicos también pasan por temas importantes que hay que discutir sobre la desigualdad, sobre el acceso a la vivienda, sobre incluso el clasismo que puede existir, porque quiero dejarlo muy claro, está o estuvo en un momento en peligro la vida de las personas, y la discusión estaba más bien sobre si tiraban o no tiraban basura. Creo yo que es por eso que es tan importante que desde el ayuntamiento estemos dando una respuesta en los distintos frentes, tanto en la emergencia de construir los gaviones, como poco a poco ir avanzando en vivienda, en educación, en acceso a servicios básicos como lo puede ser la salud mental, y finalmente en desarticular todas las actividades irregulares o ilegales que existen en ese polígono, porque finalmente son parte de lo que genera hoy por hoy esta enorme problemática. Sin duda alguna, y también pues todo esta situación que esperemos, bueno, no se repita. Hay mucho que trabajar en Zapopan. El tema también de educación me hace alusión al tema de la seguridad, ¿no? Que de alguna manera pues va ligado. Claro. Atendemos el tema de educación y pues ahí también estamos atendiendo el tema de la seguridad. Así que mucho trabajo, Pedro, sí, el que tienes que realizar, el que estás haciendo en Zapopan. Seguramente vamos a ver más trabajo, más iniciativas que vas a estar realizando ahí en Zapopan. Lamentablemente pues el tiempo se nos va volando, se nos acaba aquí, y quisiera preguntarte por último pues unas preguntas rápidas. Claro. Unas preguntas rápidas. ¿Qué te gusta de Zapopan? Bueno, sus sitios naturales son de lo que más me gusta. Me gusta ir a los arroyos, me gusta ir al bosque pedagógico del agua mucho. También me gusta las personas, es decir, platicar con seres humanos tan resilientes y con ganas de salir adelante, echados para adelante.
es algo que me gusta muchísimo y desde luego la gastronomía en Zapopan, ¿no? ¿Qué es lo que no te gusta y que puedes cambiar? No me gusta salir a la calle y tener miedo al caminar, ¿no? No me gusta que hoy por hoy hay niñas y niños que van a llegar sin algo en la panza a la escuela, y no me gusta que a veces la política no ha entendido que su trabajo son precisamente estos malestares los que se tienen que atender y no los negocios de sus amigos. Bien, y bueno, pues mucho trabajo el que tienes que hacer, pero seguramente también, bueno, platícanos cómo es tu día, un día normal para Pedro. Bueno, digo, por ejemplo, hoy me levanté como a las 6:30, me puse a hacer un poco de ejercicio, fui a una reunión a las 8, me vine para acá, luego voy para el ayuntamiento un rato, reuniones, trabajo, pasar lápiz, quizás una reunión vecinal, después voy a ir a un café con unos amigos y cerraré con un concierto de jazz ahí en el Conjunto de Artes Escénicas de allá por la zona de Belénes, ¿no? Entonces, hoy hay de todo, mucho trabajo, espacios para medios de comunicación. También tendré algunas entrevistas, pero también pero te se das necesita. Tu tiempo, claro. Se necesita. O salud mental, como Exacto, ¿no? ¿Y tus hobbies? Mis hobbies. Bueno, la bicicleta y hacer ejercicio es algo que me gusta mucho y sobre todo lo relaciono con la mañana. Me gusta cocinar, soy bueno cocinando. Hace poco acabo de hacer un curry desde cero, que es hacer como un mole, pero más como versión... ¿oriental? Sí, del este de Asia, ¿no? Me gusta también, desde luego ver películas, series, pero últimamente como me gusta mucho caminar. Bueno, caminar con Ana también me gusta mucho, mi esposa. Pasear a mi perrito Paul, y como muchas actividades son o en bici o caminando o pasar tiempo en la calle, escuchar podcast. Entonces, pues aquí vamos a estar escuchando también más de manera más continua aquí a Búnker Informativo. Perfecto, pues muchísimas gracias, Pedro. Ya lo saben, ahí también me ayudó con el comercial porque estamos en Spotify también para que sigan Búnker Informativo en YouTube. También nos pueden escuchar y por supuesto también en Facebook de Búnker Informativo. Gracias, Pedro. Muchas gracias, y si algo de lo que platicamos el día de hoy sobre cerrar la brecha, sobre el bosque de la primavera, la defensa del Bajío y pues una visión distinta de futuro les mueve. Estoy como Pedro Kumamoto en Facebook, en Twitter, en Instagram y también en TikTok. Muy bien, pues muchísimas gracias. Es Pedro Kumamoto, regidor de Futuro en Zapopan, con tantos temas que bueno, luego lo volvemos a invitar para que nos platique de más trabajo. Gracias, Pedro, que tengas buen día. Gracias.